Antropología, morfogénesis del uso del objeto. Uno de los objetos que diariamente llevamos con nosotros es el reloj de pulsera. El principio se traduce a máquinas que marcan el transcurrir del tiempo. Es aquí donde explicaremos sobre la morfogénesis del uso del reloj de pulsera. Comenzamos. En primera instancia hablamos del arquetipo. Se basa en el principio de la fusión del reloj de bolsillo y las correas de cuero. ¿Por qué? Porque al utilizarse anteriormente por primera vez en la aviación no se podía controlar el tiempo de vuelo porque mientras el piloto maniobraba era peligroso poder sacar el reloj y dificultaba la actividad. Esto pasó a diseñarse por parte del ingenio de la relojería Louis Cartier, en el que le obsequió al piloto Santos Dumont un reloj cuadrado de oro con correa de cuero y hebilla que iba atado a la muñeca para que el piloto pudiera sincronizar el tiempo de vuelo. Aquí hablamos de la función entre el reloj de bolsillo y la correa de cuero, que cumple una función tanto yo lo puedo tener como un reloj de bolsillo o lo puedo incorporar para que estos dos principios de funcionalidad se puedan convertir en un reloj de pulsera. Bueno, ahora hablamos de prototipo. Entonces, cuando hablamos de prototipo, nos referimos a los relojes de la actualidad, es decir, a estos tipos de relojes que son clásicos, táctiles, de goma, elegantes, digitales, entre otros. Estos prototipos nos llevan a unos diseños. Estos diseños de relojes han atravesado lo actual, lo pasado y el futuro, en donde hablamos de un tipo de reloj que tiene componentes como sensor, wifi, pantalla, cámara, batería, micrófono y cargador USB. También los que tienen GPS interna y se sincronizan con las cámaras GoPro vía Bluetooth, que son estos de acá. También hablamos de los touch de la marca Apple, llamados smartwatch, iWatch y otros que sirven para controlar el ritmo cardíaco de tipo deportivo, llamados Sport Type. Y los del futuro, como los Timex, que se adaptan a la uña de la persona, los que se proyectan en la parte superior de la mano, que son estos de acá, y los que funcionan para hacer y contestar llamadas. En el genotipo, el reloj comprende 4 tipos de tecnologías adaptadas para su funcionalidad. La primera es el reloj mecánico, donde se basa en un sistema mecánico de fuerza, rueda de equilibrio y velocidad constante, que es el que vemos aquí. Junto a esto pues tiene unos componentes como son el vástago, la rueda primera, la rueda segunda que mueve la rueda de horas y minutos, la rueda de tercera, la rueda cuarta, activa segunderos, la paleta, el volante, el eje central y la rueda central. El genotipo de reloj de cuarzo, en el que se basa en un principio de microelectrónica, que es la aplicación de la ingeniería electrónica a componentes y circuitos de dimensiones muy pequeñas, microscópicas. Esto comprende, de batería, de motor eléctrico, de microchip, de un circuito, de un diapasón de cuarzo, un vástago, un engranaje central. El tercero es el genotipo de reloj digital, en el que se basa en la electrónica digital, donde se encarga de sistemas electrónicos en los que la terminación está codificada en estados discretos. Junto a esto pues hablamos de componentes como el diodo LED resistencias, contador de décadas, paquete de 4 puertas, decodificador, comparador, display, zócalos de 12, de 16, de 8 y bloque de 8 interruptores. Y por último el genotipo de reloj atómico óptico, que son los relojes que ahorita se están
utilizando. Obviamente, pues para fabricar esto, los únicos que lo trabajan son la marca Rolex, de los relojes de más alta gama, de más alta gama, pues obviamente salen un poco más costosos. Este reloj atómico óptico es un oscilador compuesto por un diodo láser que medirá la oscilación de los átomos de cesio o rubidio y utiliza una frecuencia de resonancia atómica normal. Bueno, esto tiene pues otra serie de componentes como un fotodetector, una caja de resonancia, un BCSL, entre otros. Bueno, en el fenotipo hablamos sobre dos tipos de marcas más utilizadas, ¿sí? Más utilizadas. En este caso hablamos sobre Casio y Rolex. Casio es una marca muy reconocida de relojes. Se conoce pues por el primer reloj digital. Estos relojes se conocen por ciertas características distintivas y identificadas en cada uno de los tipos de relojes. Entonces, están compuestos sobre correas de acero inoxidable, correa de resina, son resistentes al agua, capacidad de 200 metros debajo del mar. Tiene una particularidad estética en el que estos tipos de relojes tienen 4 tornillos a cada extremo de la corona. Pues aquí podemos ver algunas de las características de este reloj que marcan hacia la parte de tipo de tecnología que utilizan, en este caso la digital. Bueno, aquí vemos una serie de relojes Casio. Entonces, lo que les decía, tienen pues sus 4 tornillos, ¿sí? Aquí hablamos sobre 4 entradas, siempre 4 entradas, 4 entradas, 4 entradas. Siempre los relojes están denotando el 12 y el 6 o las 10, entre las 10 y 58 o las 10 y 10. ¿Sí? También vemos una serie de características de tipo lineal. De tipo lineal, pues unidas a son 3 vertientes siempre. Son circulares. Estos pues tienen un cierto grado de unos que son cuadrados y son poligonales, ¿sí? Entonces pueden ser redondos, pero no son totalmente redondos, sino pueden tener una serie de polígonos. Bueno, ahora hablamos sobre la marca Rolex. En el fenotipo de la marca Rolex identificamos una serie de características, entonces son relojes para hombres y mujeres. Lo que lo diferencia del Casio es que el Casio sí tiene línea para hombres, mujeres y niños. Bueno, otra de las características que encontramos en estos relojes es que son hechos de tipo de tipos de materiales como acero, oro o acero. Contienen ciertos componentes como biseles de diamantes o estriados, que son los que están aquí. Manejan esferas de colores y manejan 2 tipos de línea, que son profesional clásico y una deportiva que acaba de salir. Bueno, que ya la tenían vigente, pero pues manejan más o menos entre esos 2 tipos, profesional y clásico. Pues obviamente son relojes de alta gama por sus tipos de materiales y estética. Bueno, aquí hay unos modelos de estos tipos de relojes. Estos tipos de relojes, bueno, como les decía, todos manejan biseles estriados. Bueno, estos son lisos, pero pues todos tienen como estriados siempre.
pues manejan esta misma forma, recalcan el número 28, utilizan números romanos o números naturales. Bueno, a pesar de que este sea un material diferente, que es la correa de resina, nunca pierde su estética a utilizar un material que le genere alta gama. También resaltamos, bueno, que tienen brazaletes de metal robusto y confortable con eslabones planos de 3 piezas, biseles estriados. La esfera que aparece aquí es el rostro distintivo de un reloj Rolex, el mayor responsable de su identidad y legibilidad, puesto pues que aquí representada es la marca. También pues maneja lo que les contaba anteriormente sobre los tipos de materiales de alta gama: oro, platino, oro bebé rosa y oro blanco, que son los que más se utilizan. Bueno, uno de los datos curiosos es que los relojes en publicidad aparecen marcando las 10 y 10, ya que es una razón estética, y los punteros utilizan esta posición en forma de rectángulo áureo dentro de la esfera, lo que según pues varios estudios dicen que es agradable a la vista. Entonces, la mayoría de relojes que pasamos ahorita tienen esa connotación de marcar las 10 y 10 para verlos agradables a la vista. Estereotipos del reloj. En primer lugar, podemos hablar sobre el género. En el género es cuando se diferencia si el reloj es para un hombre, una mujer, un niño o una niña. ¿Cómo se deben estas diferencias? Ya sea por el color, por la forma, por los materiales o por el tamaño. En este caso se puede ver que es un reloj que tiene los mismos materiales, las mismas características, pero lo único que lo hace diferente es el tamaño. Luego, en el segundo lugar, podemos hablar sobre los estilos de reloj. En este caso, podemos hablar sobre que este es un estilo de reloj moderno, un estilo de reloj elegante, clásico. Este es otro tipo de reloj que son relojes digitales. Y también dentro de los relojes podemos hablar, y dentro de los estilos podemos hablar sobre qué tipo de números, o si usaban números o no. En este caso pues no usaban números, sino utilizaban otra forma de para medir el tiempo. Pues por ejemplo se utilizan como unos palos. En este caso se utilizaban los números tradicionales, en estos son números digitales y en este son números romanos. En tercer lugar podemos hablar sobre la forma de la caja, que es esta parte del reloj. En este caso es una forma triangular, circular, cuadrada o rectangular. En el cuarto y quinto lugar podemos hablar sobre el color y el material. A veces el color lo genera el mismo material, por lo tanto pues da acabados del mismo. En este caso es un material metálico, por lo tanto da unos acabados metálicos. Es una combinación, se podría decir que es como plástico y partes metálicas, tanto también como que se podría decir que es un textil o un cuero, partes metálicas, y en estos son diferentes materiales y diferentes componentes. Ya tiene su paquete tecnológico, pero también usa partes metálicas, partes plásticas, en fin. Taxonomía evolutiva. En esto podemos evidenciar cómo a lo largo de la historia el ser humano ha utilizado diferentes mecanismos y diferentes formas para calcular el tiempo. En el primer caso se usó el sol y la luna para calcular cuántas horas de luz habían o quedaban. Luego en Grecia, en el siglo V a.C., se usó el reloj solar. Este era considerado como el instrumento de mayor precisión de la época.
Luego se usó en Babilonia en 1400 a.C. el reloj de agua. Este consistía en que se dejaba salir el agua contenida en un recipiente a través de un orificio. Luego en el siglo III se usó el reloj de arena. Este funcionaba o duraba dependiendo de la cantidad de arena y del tamaño del orificio de caída. Después, en 1268 y en 1277 se usó el reloj mecánico. Este fue aproximadamente creado en el siglo III también. Después, en 1524 se desarrolló el reloj de bolsillo. Este fue desarrollado por Peter Henley. Luego, en 1657 se creó el reloj de péndulo. Esto fue creado por un astrónomo holandés llamado Christian Huygens. Después, en el siglo XIX, se desarrolló el cronómetro. Este fue el comienzo del siglo XIX. Fue desarrollado por un relojero suizo llamado Louis Berthoud. Después, en 1920, se creó y se desarrolló el reloj de cuarzo. Después, en 1956, se desarrolló el primer reloj digital. Y en 1920 se desarrolló el reloj atómico óptico, que hasta el momento es el reloj de mayor exactitud y precisión. Árbol genealógico. En 1812 se desarrolló el primer reloj de pulsera. Fue diseñado por Abraham Lois y fue diseñado para Caroline. Después, en 1880 se desarrolló el primer reloj de pulsera para la Marina Imperial. Después, en 1910, Cartier-Santos desarrolla el primer reloj para la aviación. Y en 1910 se desarrolla el reloj de pulsera de plata. Y en 1912 se desarrolla el primer reloj de pulsera firma Hermes. Es un reloj de bolsillo que se adapta a correas de cuero. Después, en 1915, la empresa Omega saca dos tipos de relojes, reloj de pulsera y el reloj de pulsera Longwis en 1916. Después, en 1920, sale el primer reloj de cuarzo por Walter Marrison y J.W. Horton. Después, en 1935, sale el reloj de pulsera en Miami. Y en los años 50, la empresa Omega desarrolla un reloj de pulsera de oro de 18 quilates. Y en 1970 surge el primer reloj de pulsera digital con pantalla LED. Y en 1979, Cartier-Santos desarrolla un mercado selecto. Después, la empresa Omega desarrolla en 1993 el reloj Omega Space Mars. En 2007 el Gears Master II y en el 2008 Rolex Detsear. Después, en el 2009 se desarrolla el reloj atómico óptico, que es uno de los relojes más precisos actualmente. Después, en el 2013 se desarrolla el reloj para
la Fórmula 1 o el reloj de la Fórmula 1. Después, en el 2015, surge el iWatch de Apple y en el 2017 el Gears S3. Partes de un reloj. Reloj analógico. En esta parte podemos ver como los componentes principales de un reloj analógico, en donde indican las manecillas, el dial horario, el dial minutero, el segundero, el dial del segundero, las manecillas, el fondo del tablero, la corona, las asas, la parte interna del reloj, los botones, las diferentes formas o las representaciones horarias, ya sea por los palos, números romanos o números arábigos. También estas son las partes de un reloj digital, en donde se indica como las partes del reloj digital, las pilas, el tablero, qué tipo de tablero, cuáles son las partes gráficas, los tornillos, su paquete tecnológico, en fin. También acá podemos ver los brazaletes y correas. Entonces este es el que se puede utilizar ya sea en un reloj digital o un reloj analógico. Y entonces cómo sería el brazalete, que se utilizan diferentes y por lo general son metálicos y se utilizan los broches, o en este caso que son plásticos o diferentes materiales. Bueno, en los accidentes formales del reloj podemos encontrar las siguientes. En este caso se ve el accidente dependiente del enlace, que acá en los pines los pines que aseguran la pulsera y unen el reloj a la pulsera, valga la redundancia. En este es un accidente independiente, la marca se reconoce sin necesidad de la palabra. Un accidente dependiente, el reloj depende de la corona ya que es el que le permite configurarla. Accidente dependiente, la lupa para visualizar la fecha. Accidentes dependientes, el reloj depende de la pulsera, pues por lo que es un reloj de pulsera. Si se daña la pulsera, pues ya su principio comienza a fallar. Accidentes dependientes, las agujas que indican la hora. Accidentes de enlace, las dos manecillas encierran la marca, indicando o resaltando la marca. Accidente focal, las manecillas dominan sobre los demás componentes, el dial del segundero, el minutero y el horario. Un accidente de enlace, une dos dominantes, las manecillas y los números, o en algunos casos las figuras. Accidentes independientes, la textura de la corona indica su función, que en este caso es girar. Accidente polar, simetría formal en esta parte. Accidente dependiente, la forma ergonómica para la muñeca. Accidentes dependientes, los eslabones dependen uno del otro para configurar la pulsera. Accidente polar, simetría formal depende de la parte. Simetría polar. Accidente polar, simetría formal tanto en la parte frontal y trasera de la estructura del reloj, en esta parte. Toda esta parte simétrica. Accidente polar, simetría formal en el broche de cierre, toda esta parte y esta parte. Y accidente focal, domina el logo de la marca y
tiene un accidente formal que indica la forma de abrir el broche. De dientes. El principio del cepillo de dientes es limpiar los dientes para tener una continua higiene bucal. El cepillado de dientes va íntimamente ligado al hábito, a la acción que no se sabía hacer, pero por necesidad surge para brindar solución a factores higiénicos, implicando acciones repetitivas que posteriormente marcaron la pauta de higiene bucal. Su composición se ve implementada por cerdas, cabeza, cuello y mango, conformando una sola pieza que da orden a la lectura de uso. El cepillo dental, desde la prehistoria, ha cumplido con el objetivo de remover residuos de comida y limpiar los dientes. Su primer diseño estructuralmente se realizó con una rama que contenía cerdas del mismo componente amarradas en una de sus extremidades. Con el transcurrir del tiempo y la evolución del hombre y la sociedad, el cepillo de dientes aproximadamente en el siglo XVIII se convierte en un objeto de alto poder adquisitivo. Solo los pertenecientes a altas élites tenían el derecho a poseer un cepillo dental. En ese entonces, industrialmente se desarrolló la implementación de primeros cepillos con cerdas elaboradas de pelo de jabalí o de krill, de caballo. Posteriormente, en 1918, el cepillo dental empieza a ser un desarrollo ergonómicamente desarrollado por William Addis y en 1938 se elabora el primer cepillo dental con cerdas de nylon y la estructura en polímero implementada por el Dr. West. La connotación social del cepillo dental fue tan fuerte que en 1939 se fabrica el primer cepillo dental eléctrico, diseñado para proporcionar un mejor cepillado de dientes, alcanzando zonas que el cepillo manual no podía alcanzar. En la actualidad hay infinidad de marcas de cepillos dentales, cada uno con su valor agregado, iniciando por la variedad de fenotipos en cerdas adecuadas al tipo de encías, pasando por el genotipo en ángulos de inclinación del cuello y determinar el alcance del cepillado, hasta llegar a las variaciones estructurales de mango personalizados según color, forma y edad del usuario, delineando estas formas los estereotipos. En temas de innovación se han desarrollado cepillos dentales bastante curiosos. El primero de ellos es el cepillo dental para astronautas, diseñado con el objetivo de disminuir el gasto de agua en condiciones de vuelos. La crema dental se encuentra al interior del mango. Su principal microcompresora hace expulsar el aire por medio de las cerdas para evitar que la crema dental se solidifique. El segundo de ellos es el Bogo Brush. Es un cepillo dental hecho en madera, de bambú y cerdas de nylon, dos materiales que se descomponen fácilmente, convirtiéndolo en un cepillo de dientes 100% biodegradable. 8. Es un cepillo de dientes de viaje compuesto por un mango metálico que contiene en su interior la crema dental. Viene con estuche para evitar su contaminación. El último de estos se llama Radius. Es un cepillo dental fabricado en goma. Lo particular que se encuentra en este diseño estructural de su mango, ya que posee una huella de lectura de uso para zurdos y diestros, posee una cabeza más pronunciada para brindar un mejor cepillado, y también se compone de estuche y colores para proporcionar personalización. En la historia cronológica, el cepillo dental tiene formas, texturas y colores que dan paso a órdenes y accidentes que hacen alusión a indicadores de uso. De esta forma encontramos varios accidentes dependiendo del uso. Así como en el árbol genealógico empezamos con cepillos de dientes que van desde la prehistoria hasta los que actualmente conocemos que son totalmente ergonómicos y personalizados. De esta forma encontramos el principal accidente de enlace que conecta el mango, el cuello y el cabezal generando una sola estructura, seguido del accidente focal, donde el cabezal es un elemento preguntante en toda la estructura del cepillo. Encontramos dos accidentes dependientes en el cabezal, el primero de ellos en la parte posterior,
dando a entender un orden consecutivo lineal para el limpiado de la lengua, y el segundo de ellos lo encontramos situado en la parte frontal de las cerdas, clasificado por colores, que delinean la forma en que se debe mover las cerdas para optimizar el cepillado, y por último un accidente polar, situados en la parte posterior y frontal del mango, que dan indicaciones de agarre. La toalla higiénica. El principio de la toalla higiénica es absorber o retener el flujo menstrual. Otros nombres para las toallas higiénicas son compresas, almohadillas tejidas, delantales menstruales o galletas. Aquí en Colombia también se utilizaban harapos, les decían paños o chiros, simplemente. Eh, en 1895 por primera vez se volvieron comerciales una marca de toallas higiénicas que era desechable. El principio de las toallas higiénicas se basa en la medicina. Eran utilizadas para conocer o si había cáncer en la zona vaginal, y también las utilizaban las enfermeras, pero más que todo para retener otros flujos que no fueran directamente el menstrual, para retener sangre por heridas. Por falta de publicidad, muchas empresas fracasaban en la venta de compresas, como Johnson Johnson. El prototipo médico se enfocaba en una copa menstrual que se introducía por la vagina y recolectaba cierta cantidad de flujo para detectar si había cáncer en esa zona o no. El prototipo, el objeto se utilizaba por cierta cantidad de tiempo, no prolongada más de un día, para recolectar cierta cantidad de sangre para obtener las muestras suficientes. El prototipo actual, el que salió este año, 2017, consta de dos toallas higiénicas, una sobrepuesta de la otra, lo que permite que la persona o la mujer no tenga que cargar más compresas en su maleta y que a la hora de cambiarlo reste un poco de su tiempo en la estadía en el baño. En el genotipo de la toalla higiénica, el sistema de absorción Rapid-Gel se basa en líneas que dirigen todo el flujo hacia el gel. Esto permite que la toalla atrape el flujo desde el centro hacia afuera. Para el fenotipo, la familia de productos que tiene en este caso nosotras, nos basamos en que la distribución de componentes siempre es la misma en toda la familia de productos. Puede alterarse el sistema o el tamaño, pero nunca la distribución. En el caso del fenotipo para los protectores, hablamos del mismo patrón. Es una flor o una cruz que se encuentra en cada producto. Para el estereotipo de las toallas higiénicas aún se habla de tabús o mucho, por ejemplo, todavía se secretea el hecho de que una persona tenga el periodo menstrual. Una mujer tiende a no divulgar o a que otra persona no se entere de que realmente está en ese ciclo. En la taxonomía evolutiva hablamos de cambios ergonómicos y de comodidad para la persona quien lo porta. Entonces, en este caso, hacemos énfasis de una línea de tiempo que va desde el primer dispositivo médico para detectar el cáncer, pasando por las diferentes compresas realizadas a través del tiempo. Las primeras compresas llevaban tirantas y por lo general siempre se amarraban a la cintura o incluso se podían cargar desde los hombros. En 1920 en Estados Unidos se hablaba de los primeros panties desechables. En 1935 eran las mismas compresas de tela, pero se cambiaba el interior, es decir, un algodón comprimido. A comparación de 1950, la fotografía que se encuentra allí es de una compresa colombiana, que solo era un textil con unas cabullas. En 1974 ya se empieza a ver que es lo más semejante posible a un panty normal. En 1984 ya se habla de algodón comprimido. En 1994 la toalla que se encuentra en la fotografía es una toalla italiana. En 1998 la toalla que se encuentra allí pertenece a una marca que se llama Serenas, que fue la primera
toalla higiénica o la primera compañía que hizo distribución aquí en Colombia. Entonces era una toalla gruesa, al mismo tiempo hacía competencia con Kotex. En el 2010 ya se hablaba de una patente de toallas reutilizables que eran textiles y estas por lo general eran para personas con vulnerabilidad o personas que no tenían recursos para poder comprar toallas desechables. Ya en el 2013 después se hablaba sobre tecnologías absorbentes y actualmente en el 2017 se habla sobre eliminar el tiempo, la cantidad de tiempo que dura una mujer en el baño al hacer un cambio de una toalla higiénica. Por lo tanto, se creó un sistema en donde hay una sobreposición de toallas para contrarrestar tiempo. El principio de recoger el flujo menstrual o de absorberlo se divide en tres partes. Uno que son los tampones, otro que son las toallas higiénicas y un tercero que es la copa menstrual. Los tampones también existían en telas, también podían ser reutilizables y por lo general de ellos dependía un hilo o un lazo para poder abstraerlos con más facilidad. Después están hechos con algodón comprimido y cada uno de estos tiene líneas o canaletas que permiten la absorción más sencilla del flujo menstrual. La siguiente es la toalla higiénica y la tercera es la copa menstrual. Esta se desarrolló por primera vez en la Segunda Guerra Mundial para los años 50. Era fabricada con látex o materiales plásticos y actualmente pues existen copas que se pueden comprimir. Son reutilizables y pues su tiempo de vida es aproximadamente de 10 años. Para el rediseño, yo hice un estudio del logo de Kotex, que es una de las empresas más antiguas que realiza compresas. Bueno, entonces la idea de Kotex era volver la marca un poco más minimalista, pero después de los años 90, Kotex vuelve un poco hacia sus años 70 o 80 para encerrar su logo en un círculo y hacerlo rosa, haciendo énfasis en la mujer. En el diseño de sus toallas, Kotex realizaba sus compresas de forma rectangular. Eran muy gruesas, pero no permitían que la persona la utilizara por mucho tiempo. Estas por lo general eran desechables, pero no duraban mucho con la persona. Eran de algodón comprimido y Kotex fue el primero que revolucionó la toalla higiénica, haciendo que la toalla fuera en forma de 8 y por primera vez tuviera aletas para sujetarlo a los panties o en los accidentes de las toallas higiénicas vemos que son capas sobrepuestas de algodón comprimido. En este caso es una toalla nosotras. Hay accidentes dependientes como en la zona de absorción, accidentes focales o dominantes, que es donde están los puntos de absorción, un accidente de enlace que permite conectar el sistema de absorción interno, es decir, que se encierra toda la parte de absorción en una sola zona. También hay un accidente de enlace exterior que conecta toda la desde la parte exterior hacia la interior. Entonces están todos los componentes de forma interna. También hay un accidente dependiente que es un orden consecutivo, está hecho por líneas, que es lo que permite redirigir el flujo hacia la parte central para hacer una absorción del centro hacia el exterior. Y un accidente polar, que es la lectura de la indicación, que es por donde iría ubicada la toalla en los panties, o también está por las líneas por donde transitaría el flujo que fuera depositado hacia el centro.